Jóvenes, espero que estén bien. Vamos a continuar entonces con las clases de mamíferos y ahora vamos a revisar al grupo de los carnívoros, mamíferos marinos. Bueno, mamíferos y mamíferos marinos. Entonces vamos a la presentación. Bueno, entonces tenemos que el otro grupo de mamíferos marinos que vamos a revisar es el del grupo de los carnívoros. Dentro de los carnívoros vamos a encontrar a lo que son los pinípedos y también a las nutrias, que esas en realidad no las vamos a revisar también, vamos a ver un pequeño video nada más, y a las pinípedos, nutrias, y pues ahí están también ubicados los osos polares, que hay quien los pone o los considera mamíferos marinos y hay quien no. Ya veremos cómo termina eso. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces tenemos a los carnívoros, como les decía, y dentro de los carnívoros pues vamos a ubicar de manera muy importante a los úrsidos, porque al parecer es el taxón o es el grupo que podría haber dado lugar a los pinípedos. Aunque aquí hay ya diferentes opiniones, diferentes enfoques taxonómicos. Hay quien pone que los otáridos derivan de úrsidos y los fósidos de mustélidos, que es la otra familia. Esta es la familia de los osos, de los pandas, pero también de los lobos marinos en este caso, ¿no? Y los mustélidos, que son básicamente las nutrias, ¿no? Obviamente ahí incluirían las nutrias marinas, y bueno, ahí tendríamos entonces, si es que fuera así, a los fósidos y a los otáridos, y además a las morsas, que están como medio raras. Pero hay también quien los agrupa como una familia, como un grupo particular, que son los Pinnipedia, y entonces aquí ya tenemos a los fósidos, a los odovénidos y a los otáridos. El orden Pinnipedia viene del latín pinna, que significa que sus extremidades, es decir, pedis, van a estar en forma de aleta o de pala, que es pinna. Entonces, Pinnipedia. Comprende alrededor del 28% de la diversidad de los mamíferos marinos, y lo interesante con este grupo es que tienen una vida como anfibia, es decir, una parte ocurre en el agua y otra parte ocurre en tierra. Hay quien una parte está completamente en el agua, como son básicamente los fósidos, y solamente para la reproducción y la muda suben a algún lugar, digamos, firme, como puede ser tierra o un témpano de hielo y demás. O hay quien está todo el tiempo pasando del medio terrestre al medio acuático, como es en el caso de los otáridos, de los lobos marinos. Bueno, se caracterizan igual que como buenos mamíferos de tener pelo, y se van a distribuir, van a formar tres familias, o se van a contemplar dentro de tres familias. Los fósidos, que tienen 19 especies y que son muy muy abundantes y representan pues ya casi alrededor del 90% de todos los pinípedos que existen en el planeta. Las morsas, la familia Odovénidae, y la familia Otaridae, con 16 especies de lobos marinos y de lobos finos. Fue un grupo mucho más diverso y mucho más abundante, y ahora lo que tenemos pues es una pequeña representación de los mismos. O sea, aquí tenemos una foquita, una morsa y por supuesto un lobo. Bueno, ¿cómo se originaron? Aquí pues hubo un debate, un tiempo importante, sigue un poco, pero ya los trabajos moleculares cada vez dan más certeza de cómo pudo haber sido. Entonces, originalmente había un debate entre los que consideraban que tenían un origen monofilético y otros los que consideraban el origen difilético. El difilético es como el que les comenté yo al inicio, que era el que se manejaba antes con mayor, era el más común.
y es que los otáridos provenían de los úrsidos y los fósidos de los mustélidos. En general se considera que los carnívoros artoideos son los digamos, parientes más cercanos de los pinípedos, y que entre ellos, entre los ancestros, bueno, estos carnívoros artoideos serían justamente los ancestros para los prosiónidos, que son los mapaches y parecidos, los mustélidos y los úrsidos. Bueno, entonces, a través de las evidencias moleculares y morfológicas, se ha visto que probablemente estos artoideos entonces dieron lugar tanto a los úrsidos como a los otáridos, bueno, a los úrsidos como a los pinípedos, en esta teoría monofilética, y digamos, las pistas o pruebas paleontológicas, morfológicas y biogeográficas agruparían a los úrsidos, como ya les había dicho, con los otáridos y los odovénidos, y a los mustélidos con los fósidos. Y esto plantearía que el parecido entre los fósidos y los otáridos sería básicamente el resultado de una convergencia evolutiva. Entonces aquí tenemos a la superfamilia Artoidea, que va, dentro de la cual va a estar justamente los úrsidos, los pinípedos y los mustélidos. Entonces, más o menos se considera que esto podría haber sido este carnívoro artoideo, que en realidad parecía como una especie de nutria, más bien, y justamente esta nutria, que originalmente pues era de hábitos más terrestres, empezó a especializarse para vivir cada vez más tiempo en el agua y para desplazarse mejor, por el mismo tema que sucedió quizá con los cetáceos, y es que la competencia en tierra firme con otros mamíferos y reptiles y aves por el alimento empezó a ser muy feroz, muy fuerte, y entonces ellos encontraron en el agua una gran cantidad de recursos con los que no tenían tanta competencia. Entonces, muy probablemente esto provocó que se fueran especializando cada vez más al medio acuático, hasta que pues, por fin lo poblaron ya de manera definitiva. Bueno, entonces más o menos tenemos que justamente los primeros fósiles de ancestros de pinípedos, como en Alearctos y la Desmatofoca, bueno, en Alearctos quizá como el ancestro de los otáridos, y la Desmatofoca de los fósidos, igual Alodesmus, pues aparecieron básicamente en finales del Oligoceno y principios del Mioceno, para dar lugar ya a las familias Otáride, Odovénide y a la familia fósil. Y aquí hay una familia muy importante que tiene un registro fósil muy importante, que es la Desmatofósil. Esto debería de haber ocurrido pues, hace alrededor de 25 años, millones de años. Entonces podemos tener una superfamilia otarioidea que agrupa a los otáridos y a los fósidos, y una familia de los fósidos, o bien una familia otáride con una superfamilia focomorfa que agrupe a los odovénidos y a los fósidos. Y esto es porque los odovénidos son medio raros, como que comparten características tanto con otáridos como con odovénidos, pero el que está en el círculo es, digamos, el criterio que prevalece en la actualidad. Bueno, en general vemos que los odovénidos prácticamente no presentan grandes migraciones, y por lo mismo van a tener una filopatría muy acentuada, es decir, van a tender a reproducirse siempre en el mismo lugar, aunque sí puede haber migraciones locales para la búsqueda de alimento y demás, pero en realidad serían migraciones cortas, a veces incluso diarias, como es el caso de la mayoría de los otáridos,
Y bueno, en tierra van a tener lugares para la reproducción, pero también para el descanso y para la muda de pelo, porque cada año tienen una muda. Son animales muy sociables que responden rápidamente a las presiones de selección y tienen sistemas de apareamiento complejos, muy sociales, que son básicamente Lex y Harems, que ya lo veremos también más adelante. Y bueno, van a depender, como ya habíamos comentado, de las características ambientales. Van a depender mucho. Cuando hay alimento, pues las poblaciones crecen mucho, pero responden muy rápido a los cambios en el ambiente para el tamaño de sus poblaciones. Básicamente van a habitar las zonas costeras y pueden llegar a presentar algún endemismo asociado a su presencia en las islas. ¿Por qué utilizan mucho las islas para reproducirse? Pues porque ahí no hay depredadores terrestres. Aunque también hay zonas de reproducción en ambientes terrestres. Entonces vamos a revisar a los otáridos. Las características generales, pues presentan pabellón auricular, las aletas posteriores sirven para dirigir el nado, mientras que las anteriores para la propulsión. Tienen muy desarrollada por lo mismo la zona torácica, testículos escrotados y presentan en general dimorfismo sexual. Esto quiere decir que la reproducción va a ser básicamente poligínica al ser los machos más grandes. Poligínica quiere decir que un macho se va a reproducir con varias hembras en una misma temporada de reproducción. Y entonces ahí tenemos a los que se denominan lobos marinos, porque entre los otáridos hay dos tipos, los lobos marinos y los lobos de pelo fino. Los lobos marinos pues son como el lobo marino de California, y los lobos de pelo fino se les denomina así porque tienen una capa de pelo, tienen una doble capa de pelo, como sucede con los perros, los retrievers y eso. Tienen pelos largos y abajo tienen como un tapete de un pelaje mucho más denso de pelos cortos. Entonces estos son los lobos normales, los que solo tienen una capa de pelo, y los otros serían los lobos finos. Los encontramos en California, en Nueva Zelanda, en Alaska y en Sudamérica. Entonces vamos a tener entonces, pues por lo que les comentaba, básicamente dos subfamilias en otáridos, los otarinos y los artocefalinos. Entonces los otarinos van a tener 5 géneros, 6 especies, y una de ellas se distribuye en México, que es el lobo marino de California. En el caso de los artocefalinos, vamos a tener básicamente 2 géneros, Calorhinus y el Artocephalus. Calorhinus con una especie, la única que se distribuye, una de las 2 únicas que se distribuyen al norte, y Artocephalus con 8 especies, una presente en México. Y lo que les comentaba, tiene una capa de doble pelo, y la mayoría, justamente por esa característica, han estado al borde de la extinción, ya que pues, su piel era muy apreciada para abrigos y demás. Bueno, entonces fíjense cómo es la distribución. Básicamente todos los artocephalus se distribuyen en el sur, y todas las focas también, mientras que los lobos se van a distribuir en el norte. Entonces tenemos que los miembros de la familia Artocephalinae se van a distribuir principalmente en el sur, con excepción únicamente de Calorhinus ursino y de Artocephalus townsendii, que son los de distribución norteña. Todos los demás van a habitar aguas del norte, como está el de Sudáfrica, el de la isla Juan Fernández, el de Galápagos, el australiano, el de Nueva Zelanda y así, ¿no? Entonces ahí está. Todos habitan en el sur excepto 2, que son los lobos marinos de aguas que habitan aguas cálidas y con una alta productividad. Serían el lobo marino el lobo fino de la isla de Guadalupe y el Calorhinus ursinus. Este es Calorhinus ursinus, que está
básicamente en Alaska, en todo el Golfo de Alaska, y el Artocephalus toucendi. Bueno, en cambio los otarinos pues hay en el norte y en el sur, no son tantas especies como ya vimos, y además una característica muy importante es que ellos no se distribuyen tanto, digamos, en latitudes tan altas, más bien son, pues, si no tropicales o subtropicales, o incluso de climas templados, pero no polares. Y bueno, el que se distribuye aquí en México es básicamente el lobo marino de California, que igual se distribuye en aguas cálidas muy productivas. Los otáridos en México: Artocephalus toucendi es el lobo fino de la isla de Guadalupe, y aquí tenemos, hay un dimorfismo sexual. Estos tienen sistemas de harems y básicamente pues un macho puede pesar, ahí es la gran diferencia. Fíjense, la diferencia en talla no es tan grande, pero ya en masa corporal sí es muy grande, casi 190 kilos, mientras que una hembra pues pesa 50 kilos en caso. ¿Dónde se distribuye? Bueno, básicamente es en Isla Guadalupe, como ya les había dicho, pero actualmente también en el archipiélago de San Benito y de Revillagigedo. Se estima que actualmente que originalmente esta era la distribución original en toda esta región, y sin embargo ya quedó reducida a estas zonas por la cacería justamente. Entonces se llevaron casi a la extinción, quizá quedaron unos pocos ejemplares aquí en Isla Guadalupe, y pues ya cuando se prohibió la caza de estos ejemplares, pues parece que esta isla les funcionó muy bien, y su sistema de reproducción para recuperar de buena manera su población. Por supuesto que no tiene nada que ver con la población original, pero vaya, ya son bastantes. Entonces en el 54 se vieron todavía algunos ejemplares en Isla Guadalupe, y ya para el 97 pues también había en el archipiélago de Isla San Benito, Isla Cedros. Isla Guadalupe está acá, Isla Cedros está aquí casi pegado aquí, la puntita de la Baja Sur. Bueno, entonces se estima que quedaron 35 individuos, y ya para el 93 ya habían casi 6.500, y para el 2009 más de 11.000. Como les estoy comentando, bueno, esto fue en Isla Guadalupe, y después hubo una recolonización del archipiélago de Isla San Benito. Entonces para el 97 en Isla San Benito había 256 individuos, y para el 2012 ya había 4.000. Entonces hubo una muy buena recuperación de esta especie. La otra especie que se distribuye en México de otáridos es el Psalophus californianus, el lobo marino de California. O sea, aquí los machos son más grandes y también mucho más pesados que las hembras. O sea, un macho grande de lobo marino puede llegar a medir casi 2,5 metros, pero sobre todo pesar casi 400 kilos. Entonces se ve muy evidente, este es el macho y estas son las hembras. Aquí está la cresta sagital del macho, y si recuerdan en el laboratorio, esta cresta sagital lo que sirve es como superficie de inserción de los músculos temporales, que son los que van a ayudar a cerrar la mandíbula. Quiere decir que tienen una mordida muy fuerte, y no es que la necesiten para alimentarse, sino es nada más para pelearse por su territorio, porque ellos cuidan un territorio para la reproducción. Bueno, entonces esta es sin duda la especie más abundante de otáridos actualmente. Tiene la distribución geográfica más alta, desde Canadá hasta México, y además normalmente va a estar presente en sistemas costeros asociados a surgencias. Fíjense, para que vean, colonias de reproducción y colonias de descanso. Hay un montón de colonias de descanso donde pues llegamos a ver lobos marinos, pues incluso una está en San Ignacio, si recuerdan, pero ya las de reproducción ya son más específicas. Entonces tenemos aquí los islotes,
Isla Margarita, que es la más grande de todas, ahí llega a haber en temporada de reproducción hasta 3,000 lobos. También en Sinaloa, bueno, en general en el Golfo de California hay varias, y pues por acá en Punta Abreojos, en San Benito, en Isla Cedros, en Isla Guadalupe. Pues aquí están todas, ¿no?, mencionadas, 21 colonias de reproducción. Entonces, en 2006 hicieron una estimación de alrededor de 24,000 individuos. Los lobos marinos han disminuido un poco su población. Al parecer es un tema de alimento. De alguna manera bajó un poco el alimento de los lobos aquí en el Golfo de California, pero no es que, digamos que disminuyó la población en el Golfo de California, pero aumentó en California. En California, en todas las islas del Canal de California y demás, hay loberas muy grandes de lobos marinos en California, y ahí incrementó el número. Entonces, al parecer, pues, o hubo algunas migraciones, o de plano aquí, pues, descendió la población y allá se incrementó. Bueno, se considera una especie centinela por las características que se mencionan ahorita, que es de amplia distribución, es muy sensible a los cambios de productividad en el ecosistema, y obviamente esto se va a reflejar en el número de crías y en la condición corporal de las crías y también de los adultos, ¿no? Como tiene un alto nivel trófico, es decir, está en la cúspide de las pirámides alimentarias, entonces hay toda una, recibe toda la bioacumulación de sustancias, digamos, no contaminantes, resultado de la agricultura y de otras industrias, y entonces también pues sirve como bioindicador de la contaminación. Sin embargo, es resistente y habita permanentemente en las loberas de reproducción, por lo menos las hembras, y por lo mismo entonces son buenos indicadores para las condiciones de los ambientes locales. Bueno, los odovénidos, pues esos no se distribuyen en México, pero hay que mencionarlos. Actualmente existen 3 subespecies, que es la morsa del Atlántico, que sería toda la que está en las costas de Groenlandia y de Canadá, la morsa del Pacífico, básicamente en el Golfo de Alaska y en los mares de Chukchi-Bering, y además la morsa lapte, que estaría pues al sur de Rusia, ¿no? Entonces son Odobenus rosmarus, libergens y lapte. Los fósilos. Pues los fósiles, se fijan, son muy diversos. Hay bastantes especies y se van a dividir en las familias Monachinae y Phocinae. Básicamente la familia Monachinae pues son las focas que están aquí en 2 familias, Monachinae y Phocinae, y bueno, todas estas van a estar en el sur, y aquí va a haber en el sur y en el norte. Y aquí justamente es donde se encuentran los elefantes marinos y las focas tropicales, digamos. Entonces ahí tenemos la distribución de las focas. Si se fijan, a diferencia de los otáridos que estaban distribuidos más bien aquí en el centro, estas son de distribución más polar, más extrema, aunque hay algunas un poco más tropicales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el elefante marino del norte, acá el elefante marino del sur, foca vitulina, que es de ambientes templados y subtropicales, y las focas tropicales, Monachus schweizlandi, y esta que es muy interesante, la foca cangrejera, que le dicen Ologodon carcinophagus. Carcinophagus quiere decir que se alimentan de ¿qué? Pues de cangrejos, pero en realidad no son de cangrejos, estas se alimentan de krill. Entonces esto lo utilizan como una red para atrapar el krill. Entonces van sobre los enjambres de krill, dan tragos de agua y luego avientan así como si fueran ballenas el agua a través de la boca, y el krill se queda atrapado en esas dientes tan raros, ¿no? Entonces, bueno, están las focas, y estas serían las que se distribuyen en México.
Virunga angustiostris, que sería el elefante marino del norte, o la foca elefante del norte, y foca vitulina o foca de bahía. Aquí les quería comentar cuáles. Bueno, algunas de estas focas de distribución polar son las que tienen el destete más rápido en cualquier mamífero, y es de alrededor de 7 días. Es decir, como viven en témpanos de hielo, bueno, en pedazos de hielo, ni siquiera son témpanos, pedazos de hielo flotantes, para evitar a los depredadores, y estos son inestables porque se van deshaciendo. Las focas se suben al pedazo de hielo paren, amamantan a su cría, y a los 4 o 5 días, vámonos al agua. Se separan la mamá y la cría, y ya no se vuelven a ver. Obviamente, entonces, la leche que le provee la madre es súper rica en grasas y en proteínas. La más rica en grasas y en proteínas de todos los mamíferos. Y entonces, en muy pocos días, incrementa de manera muy importante su tamaño y sobre todo su capa de grasa, porque además están en zonas polares. Pues tienen que desarrollar una capa de grasa que proteja a la cría contra el frío, y además muy rápido tiene que aprender a cazar, y eso, si no se muere de hambre. Otra que habría que mencionar es esta, ¿no? La Hydrurga leptonix, que es la foca leopardo, que pues se caracteriza por atrapar pingüinos, quizá otras focas más pequeñas, etcétera. O sea, come mamíferos además de peces y demás. Bueno, y otras también que hay que mencionar, por supuesto, son las focas, las monacus o monacus tropicales o Strausslendi. Estas son las únicas focas de distribución como tropical. La monacus está en el Mediterráneo, la Strausslendi en Hawái, y la tropicalis estaba pues en el trópico, en el Caribe, en el mar Caribe, que incluso llegaba a estar en territorio mexicano, en aguas mexicanas, en tierras mexicanas. Esta se extinguió, y estas están muy muy amenazadas por un tema de contaminación, y pues hace años también las cazaban y demás. Bueno, pues vamos a revisar a los fósidos de México. Y aquí vemos en la foto una foca, una harbor seal, una foca de bahía que le dicen, o foca común también, que es foca vitulina, y al elefante marino del norte, Virunga angustiostris. Pues foca vitulina no presenta dimorfismo sexual, y esto es básicamente porque son monógamas en la misma temporada de reproducción. Ya les había dicho, cuando hay dimorfismo sexual es porque hay algún tipo de poligamia. Si el macho es más grande, quiere decir que se reproduce con varias hembras y que compite por ellas, o por un territorio o lo que sea, y entonces van a ser poligínicos. O puede ser al revés, que las hembras sean más grandes y entonces van a ser poliándricos, aunque entre en los mamíferos prácticamente eso no ocurre, ¿no? La poliandría, digamos en términos generales. Bueno, entonces más o menos esa es la talla, cerca de los 2 metros, y llegan a pesar hasta 170 kilogramos. No realizan migraciones, o si las realizan son en realidad locales, y vamos a ver que se distribuyen en los litorales del Atlántico y del Pacífico en América del Norte. Entonces hay varias especies, y la que se distribuye hasta acá abajo sería la foca vitulina, que aunque señalan al Golfo de California porque se ven de repente en el Golfo de California, son muy raras. En realidad más bien están en la costa occidental de la península de Baja California. Entonces Lubinsky en 2010 hizo una estimación de alrededor de 6,000 individuos que se distribuían en varias islas de la costa occidental. La otra especie es Virunga angustiostris, el elefante marino del norte, o la foca elefante del norte, como quieran decir. Estos son los fósidos más grandes que existen, no los del norte, sino la especie que habita en el sur, que es Virunga leonina. Pero bueno, después de ellos estos, y tienen un gran dimorfismo sexual porque su reproducción, como ya nos van a explicar ustedes mismos, es muy poligínica.
Entonces es una especie que sí realiza migraciones y solamente va a tocar tierra para reproducirse o para mudar la piel. Esta es la distribución histórica, todo el azul claro que se ve aquí, y aquí el moradito es la distribución actual. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las hembras pues llegan a medir hasta 3 metros y pesar hasta 800 kilos, mientras que los machos pues hasta 4 metros y medio y pesar hasta 2,5 toneladas. Otra diferencia en los machos es que presentan esta proboscis que les va a servir para como un órgano reverberador para producir sonidos mientras están peleando, o para avisarle a los otros machos que no se acerquen a sus territorios. Bueno, aquí ven, por ejemplo, cuando están en tierra cómo mudan, o en época de reproducción una hembra, una cría y un macho ahí grandote, ¿no? Entonces hay migraciones reproductivas y para cambio de piel. Entonces se pueden ir al centro del Pacífico, incluso hasta el Golfo de Alaska y hasta las Islas Aleutianas por aquí en el norte. Bueno, esta también le pegaron durísimo por el tema de la cacería, y básicamente quedaron 2 reductos con menos de 50 animales en Isla Guadalupe, principalmente ahí a finales de la década del siglo XVIII. Ya para 1978, ya con la prohibición de la caza, se estimó que había hasta alrededor de 60,000 animales en varias colonias de reproducción en Isla Guadalupe, en Isla San Benito, que están por aquí ubicadas, en San Miguel, San Nicolás, en Isla Coronado, que también está por aquí, y en Isla Año Nuevo. Y ahora la población se estima que más o menos puede tener más de 160,000 individuos, es decir, se recuperaron muy bien y ya se extendió, por supuesto, a toda California. Junto con el lobo fino de Guadalupe, pues también puede tener el problema del cuello de botella genético que se da cuando una población se reduce mucho, pero hasta ahora no se han visto mayores problemas en ellos. Bueno, y ahí está la distribución en México: Guadalupe, San Benito e Isla Cedros. Y entonces vamos a ver un pequeño video para que vean cómo, así muy rápido nada más, para que vean cómo se pelean los elefantes marinos. Mating rights to a harem of 50 females. Cassius is the reigning king. Obviamente ahí están viendo a nieve y demás, porque esos son de los elefantes marinos del sur, pero pues es básicamente lo mismo. Y entonces todas esas callosidades que presentan ahí en el cuello es justamente por las peleas. Pues sí se dan bastante esos son los ruidos que producen, y que la proboscis les ayuda como a reverberar, digamos. Cassius is still the big daddy around here. But Titus is determined. He tries a new approach. Siempre están así, y justamente de hecho, mientras algunos se están peleando, luego ellos llegan y agarran algunas hembras y demás. If he's caught, he'll take another beating. Solo están buscando ahí una oportunidad. Y es lo que les digo, cómo se mueven en tierra como gusanos. Sí se ayudan un poquito con las extremidades, pero no tanto. No les sirven de tanto. Y a veces aplastan a las crías. In this world, passing on your genes by any means necessary is fair game.
but Titus can't stick around. While he's given himself a chance of fathering one pup, Cassius could father 50 in this season alone. He's still the big daddy and will keep fighting off challengers for as long as he can. El Big Daddy. Ok, bueno, aquí terminamos la parte de pinípedos. Y bueno, vamos a hacer dos pequeñas pláticas de adaptaciones al medio acuático y listo. Postdata, me faltó hablar de las nutrias. Las nutrias, pues hay nutrias acuáticas y una especie de nutria marina que es Enhydra lutris. Esta especie se distribuye en el Pacífico, en la costa oriental, digamos, del Pacífico, el Pacífico oriental, y al parecer sigue como lo que es la corriente de California. Entonces su distribución llega hasta aguas mexicanas, tan al sur como Bahía Magdalena, es decir, en la costa occidental de la península, pero en realidad es mucho más común en el estado norte de la península, en Baja California, sobre todo en lo que son los bosques de kelps que hay ahí, de Macrocystis, porque ahí encuentran una gran cantidad de alimento que serían básicamente pues moluscos como abulón y mejillones y demás, como el que están viendo ahorita en el video, o también pueden alimentarse de erizos. Y para estos bosques de Macrocystis, el que haya depredadores sobre los erizos es importante, porque si no la población de erizos aumentaría mucho y los erizos van dañando a estas plantas. Bueno, entonces sí se distribuyen en México, no son tan raros, tampoco son muy abundantes en realidad, y estos se vieron sometidos a una caza intensa, sobre todo por su pelaje. Ya saben, bueno, ya verán ustedes que el pelaje de las nutrias marinas es el más denso que hay entre los mamíferos, y eso los hizo pues obviamente objeto de deseo por quienes querían un abrigo de piel de nutria. Es un pelaje realmente muy suave, se siente muy suave al tacto y fue muy codiciado en su momento. Una vez que se regula la cacería de nutrias, pues ya dejan de disminuir sus poblaciones y se han recuperado bastante. Bueno, y vamos a ver, pues no podíamos dejar pasar a nuestro amigo Colón para que nos presente el video de qué pasa con las nutrias. Vamos a ver. ¿Qué pasa con las nutrias? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las nutrias. La palabra nutria proviene del latín lutra, el cual tiene un significado ambiguo, pero sugiere la combinación de fango y lavar. Sí, lavar de lavarse. Fango porque vive cerca de los océanos y ríos, y lavarse porque son bien cuidadosas con su aseo personal. Las nutrias están en casi todos lados, menos en Júpiter, ahí solamente hay koalas. Si te creíste esto último, necesita bastante ayuda. Existen 3 especies de nutrias, pero nos vamos a enfocar mayormente en la nutria marina porque es la más linda. Bueno, no solo eso, sino que es la que más se ha estudiado. Claro que también podríamos hablar de la nutria gigante, que pelea con caimanes, y de los nutriacionistas. No, eso es otra cosa. Además que es muy linda, esta especie es valorada por su gran contribución a la cadena alimenticia, ya que si bien comen crustáceos y otros animales, les encantan los erizos marinos, y al comérselos evitan que estos se coman las algas, los que sirven de hábitat para muchas otras especies de animales. Chúpate a ese erizo, nutrita, pero no crean que se los chupa así nomás. Los pondrá en su pecho mientras se recuesta en el agua y los hará añicos para luego comérselo. Ahora sí, chúpate ese erizo. No hay foto esta vez, no hay manera de hacer que un erizo de mar llore, no se pasen tampoco pues. Después de darse un banquete se dan un enjuague en el océano, en donde se lavan los dientes, las patitas y el pelaje. En serio,
La verdad es que tiene mucha razón para cuidar su pelaje, ya que le sirve para flotar y además como protección contra el frío. No puedo más, esto es demasiado lindo. Renuncio. Las nutrias cuidan su pelaje porque es muy valioso. Ya que no tienen una capa de grasa como algunos mamíferos, su pelaje es muy grueso y les sirve para protegerse del frío. Es más, es el pelaje más denso del reino animal. 150.000 pelos por centímetro cuadrado. ¿Qué? Sí, por eso es que es muy valorada por las nutrias y también fue muy valorada hace muchos años hasta que casi las extinguimos por completo. Por esto aún es un animal protegido. Así que no te vistas con nutria, no seas basura. La nutria marina tiene un comportamiento inusual. Es uno de los pocos animales que usan herramientas para realizar algunas actividades, como por ejemplo, comer. Lo hacen con las conchas. A las pobres conchitas las chancan contra las piedras hasta abrirlas. Como esta madre. Chanca, hijo, chanca, mira así, chanca, 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 chanca. Es que son muy inteligentes. No pueden decir que son crueles, porque tú abres las conchitas con cuchillo, no te hagas el inocente. Pero una cosa por la que son muy conocidas y queridas es por su sociabilidad y porque son muy cariñosas entre ellas. Una nutria dormirá agarrada de la mano con otra para evitar que se pierdan y que se vayan a la deriva mientras flotan. Este comportamiento es demasiado lindo. No vas a encontrar nada como esto en el reino animal. Es más, una madre nutria llevará a su bebé sobre su pecho en largos viajes solo para dejarlo en un lugar en donde esté a salvo mientras se vaya de casa. Si no los amarra con algas, buscará como sea un lugar seguro. Como esta madre ejemplar que todos los días deja a su nutrita en este barco para que juegue un rato. Esta se despide con besito. Ahora sí, después de haber visto todo esto, no pueden negar que son una de las especies más adorables. Solo digo, nunca te quejes que no tienes suficientes herramientas para abrir una lata. Aprende de la nutria.